Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un culebrón digno de una telenovela, pero que créanme, está ocurriendo en la vida real. Vamos a desentrañar el misterio detrás de lo que parece ser una jugada maestra, una especie de venganza orquestada por el guapísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. Se dice, se comenta y nosotros vamos a investigar a fondo, que Can Yaman habría tomado cartas en el asunto para asegurarse de que una persona en particular, y estoy hablando de Demet Özdemir, no apareciera en un anuncio muy importante. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué esta supuesta estrategia? ¿Hay algo más allá de lo que vemos? Quédense conmigo porque vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación. Desde que protagonizaron juntos Erkenzikus, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las redes sociales explotaron con teorías, rumores de romance y para muchos, eran la pareja ideal. Sin embargo, la vida real, como suele pasar, a veces es más compleja que la ficción. Tras el fin de la serie, las cosas parecieron enfriarse, y aunque ambos han mantenido una relación cordial profesionalmente, algo en el aire siempre ha sugerido que las cosas no terminaron en los mejores términos para todos. Y es precisamente en este contexto donde entra en juego este supuesto movimiento estratégico de Can. La noticia que ha revolucionado el panorama mediático y a los fans es la exclusión de Demet Özdemir de un codiciado contrato publicitario. Se trataba de una campaña para una marca de renombre, un proyecto que prometía proyección internacional y un jugoso contrato. Y aquí es donde la trama se complica. Al principio se especuló que la negativa de Demet a participar se debía a conflictos de agenda o a exigencias económicas. Sin embargo, fuentes cercanas y lo que se empieza a filtrar desde los mentideros del espectáculo turco apuntan en una dirección completamente diferente: la intervención directa de Can Yaman. Según estas informaciones, que aunque no son oficiales, provienen de círculos bastante bien informados, Can Yaman, al enterarse de que Demet estaba en conversaciones avanzadas para este contrato, habría hecho valer su propia influencia y prestigio en la industria. Se dice que él mismo tiene una excelente relación con la marca en cuestión, o quizás con los responsables de la toma de decisiones, y que habría sugerido, o incluso exigido, que Demet no fuera la elegida. Las razones, según los rumores, son variadas y apuntan a un deseo de Can de ponerla en su sitio, o de evitar que ella brillara en un proyecto donde él, de alguna manera, sentía que ella no lo merecía, o que podría perjudicar su propia imagen. Imaginen la audacia. Pensemos un momento en la dinámica. Can Yaman es sin duda una de las estrellas más reconocidas y con mayor proyección internacional de Turquía en este momento. Sus proyectos son ambiciosos, sus contratos publicitarios son lucrativos, y su fama traspasa fronteras. Demet Özdemir, por su parte, también ha construido una carrera sólida y es muy querida por el público. Ambos tienen un poder de convocatoria considerable. Si Can ha sido capaz de influir en la decisión de una marca tan importante, esto nos dice mucho sobre su poder de negociación y su influencia dentro de la industria. No es algo que se haga a la ligera, y ciertamente requiere una posición de fuerza considerable. Pero ¿cuál sería el móvil exacto de esta supuesta venganza? Las teorías son muchas y van desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Podríamos estar ante un caso de celos profesionales. Quizás Can siente que Demet ha avanzado demasiado rápido, o que está obteniendo oportunidades que él considera que deberían ser suyas, o que él mismo contribuyó a que ella obtuviera. O tal vez, y esto es más especulativo, existe todavía una herida abierta de su relación personal o profesional. Recordemos que su química en Erkenzikus llevó a muchos a creer que eran pareja, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores persistieron durante mucho tiempo, e incluso se habló de una posible ruptura dolorosa. Si ese fue el caso, es posible que Can aún guarde resentimiento y esté buscando formas de manifestarlo. Otra posibilidad es que Can vea a Demet como una competencia directa. Si bien sus carreras son distintas, ambos son jóvenes actores turcos con aspiraciones internacionales. Un anuncio de este calibre podría haber catapultado a Demet a un nuevo nivel de fama global, al
Go que quizás Can no deseaba ver. Es un juego de poder, de posicionamiento en la industria. En el mundo del espectáculo, las oportunidades son limitadas y la competencia es feroz. Si Can pudo eliminar a un competidor potencial de una oportunidad tan grande, desde una perspectiva puramente estratégica, podría considerarse un movimiento inteligente, aunque poco ético. Y no olvidemos el factor ego. Can Yaman es conocido por su personalidad fuerte y por tener una alta autoestima. Es posible que se sintiera menospreciado o que considerara que Demet no estaba a la altura de una marca tan importante, y que él, por su estatus, era el candidato natural. Podría ser una forma de reafirmar su propio valor y su posición dominante en el mercado. Ahora, es crucial recordar que todo esto son especulaciones y filtraciones. La marca no ha emitido un comunicado oficial explicando las razones de la exclusión de Demet, y ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado directamente sobre este asunto. Sin embargo, el hecho de que estas filtraciones hayan surgido y cobren fuerza, junto con la conocida relación previa entre ambos y la evidente influencia de Can en la industria, hace que la teoría de la venganza sea muy plausible. ¿Cómo podría Can haber influido? Podría haber sido tan simple como una llamada telefónica a un ejecutivo de la marca, mencionando su propia experiencia con ellos y sutilmente sugiriendo que Demet no era la opción adecuada. O quizás, y esto es un poco más dramático, podría haber amenazado con retirarse de sus propios contratos con la marca si Demet era elegida. Esto último, por supuesto, sería un movimiento de alto riesgo, pero no podemos descartar nada dado el contexto y la intensidad de las relaciones en este mundo. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Demet Özdemir en este anuncio ha generado un vacío y muchas preguntas. Y las especulaciones sobre la participación de Can han añadido un ingrediente picante a la historia. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay complejas redes de relaciones, ambiciones y, a veces, estrategias poco convencionales. Pensemos en el impacto para Demet. Ser excluida de una oportunidad así, especialmente si fue por una acción deliberada de alguien con quien compartió un escenario y, quizás, una vida, debe ser un golpe duro. Pero también su reacción ante esto podría ser muy reveladora. ¿Se quedará callada? ¿Buscará su revancha? ¿O simplemente seguirá adelante, demostrando que su talento y su carrera no dependen de la aprobación de nadie? El tiempo dirá. Y para Can Yaman, ¿qué ganaría realmente con esto a largo plazo? Si bien podría haber una satisfacción momentánea, este tipo de acciones, si se confirman, pueden erosionar su imagen pública. El público, al final, valora la ética y la deportividad. Si se le percibe como alguien que utiliza su poder para perjudicar a otros, su popularidad podría verse afectada, a pesar de su talento. Este caso nos enseña mucho sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento. Las relaciones personales, las rivalidades profesionales y las ambiciones se entrelazan de formas fascinantes. Y a veces lo que parece una simple decisión comercial, puede tener motivaciones mucho más profundas y personales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos esta última controversia, nos deja con muchas interrogantes y pocas respuestas concretas. Pero es precisamente esa intriga, esa sensación de que hay más de lo que se ve a simple vista, lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado las posibles motivaciones detrás de esta supuesta jugada maestra de Can Yaman. Hemos hablado de celos, de competencia, de ego y de la influencia que uno puede tener en la industria. Lo que queda claro es que la exclusión de Demet Özdemir de este importante anuncio ha abierto una caja de Pandora de rumores, y la teoría de la venganza de Can es, sin duda, la más comentada y para muchos, la más plausible. En resumen, la noticia gira en torno a la supuesta intervención de Can Yaman para que Demet Özdemir no consiguiera un codiciado contrato publicitario, un movimiento que se interpreta como una venganza o una estrategia para frenar su proyección. La industria del entretenimiento, a menudo percibida como un mundo de brillo y glamour, revela en ocasiones su lado más oscuro y competitivo, donde las alianzas se forjan y se rompen, y donde el poder y la influencia pueden ser armas de doble filo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que cautivó a millones de espectadores con su química en Erkenzicus, parece haber dejado un rastro de resentimiento o al menos de competencia latente. Este incidente publicitario podría ser la manifestación de tensiones pasadas o simplemente de una estrategia de supervivencia en un mercado saturado de talento. La forma en que la marca en cuestión gestionó esta situación, o la presión que pudo haber ejercido Can
Aman añade capas de complejidad a la historia. Si la marca realmente cedió a presiones externas para tomar una decisión que perjudicó a una artista, esto plantea serias preguntas sobre la ética empresarial en la publicidad y la influencia que las celebridades pueden ejercer más allá de sus roles interpretativos. Los mentideros del espectáculo turco, como bien mencionamos, son a menudo fuentes de información privilegiada, aunque no siempre verificada. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la credibilidad de las fuentes que los difunden pueden darles un peso considerable. La magnitud de la oportunidad perdida por Demet Özdemir, un contrato con proyección internacional y un pago jugoso, subraya la importancia de este presunto movimiento de Can Yaman. Para cualquier actor, una oportunidad de esta naturaleza puede significar un salto cualitativo en su carrera, abriendo puertas a proyectos más ambiciosos y a un reconocimiento global. Que esta oportunidad se vea truncada, especialmente si fue por obra de un colega con quien compartió un proyecto tan exitoso, es, sin duda, un golpe significativo. La audacia que se le atribuye a Can Yaman en este caso es notable. Si realmente utilizó su influencia para sabotear la carrera de una colega, incluso si las motivaciones son personal o profesionalmente complejas, demuestra una ambición y un enfoque en sus propios intereses que pueden ser admirables para algunos y criticables para otros. En el mundo del espectáculo, la línea entre la ambición sana y la competencia desleal puede ser muy fina. Las teorías sobre las motivaciones de Can son variadas y, en su mayoría, especulativas. Los celos profesionales son un factor común en cualquier industria altamente competitiva, y el mundo de la actuación no es una excepción. Ver a alguien con quien una vez compartiste el foco de atención ascender rápidamente puede ser difícil de asimilar, especialmente si se percibe que esa persona está eclipsando tu propio brillo. El resentimiento derivado de una relación personal o profesional que no terminó bien es otra hipótesis plausible. Las rupturas, ya sean románticas o profesionales, a menudo dejan cicatrices emocionales que pueden manifestarse de maneras inesperadas. El argumento de la competencia directa es también muy sólido. En Hollywood y en la industria turca, la competencia por papeles, contratos y atención mediática es feroz. Si Can percibe a Demet como una rival que podría robarle oportunidades futuras o disminuir su estatus, un movimiento estratégico para eliminarla de la ecuación podría tener sentido desde una perspectiva puramente pragmática, aunque moralmente cuestionable. El factor ego inherente a muchas personalidades del mundo del espectáculo no debe subestimarse. Una figura pública como Can Yaman, acostumbrada a ser el centro de atención y a recibir elogios, podría sentirse amenazada o menospreciada si considera que otro actor está ganando terreno de una manera que él percibe como inmerecida o perjudicial para su propia imagen. La falta de declaraciones oficiales por parte de la marca, Can Yaman y Demet Özdemir, deja un vacío que las especulaciones tienden a llenar. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la credibilidad de las fuentes que los difunden sugieren que hay algo de verdad en todo esto. La industria del entretenimiento, en muchos sentidos, opera en la oscuridad, con decisiones tomadas detrás de puertas cerradas y con influencias que rara vez salen a la luz pública. Este caso es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones personales y las dinámicas de poder pueden influir en las oportunidades profesionales. El posible impacto de estas acciones en la carrera de Can Yaman es un tema que vale la pena considerar. Si bien podría haber un beneficio inmediato al eliminar a un competidor de una oportunidad importante, las repercusiones a largo plazo podrían ser perjudiciales. El público y la industria en general tienden a ser duros con aquellos que son percibidos como desleales o poco éticos. Si la reputación de Can se ve manchada por este tipo de comportamiento, podría afectar su capacidad para conseguir futuros contratos, especialmente aquellos que requieran una imagen pública positiva y de confianza. Por otro lado, la forma en que Demet Özdemir gestione esta situación será igualmente reveladora. Si logra recuperarse de esta posible decepción y continúa ascendiendo en su carrera, demostrará su resiliencia y su talento intrínseco, independiente de las maniobras de otros. La industria del entretenimiento es un mar de altos y bajos, y la capacidad de recuperarse de los reveses es una cualidad fundamental para el éxito a largo plazo. En última instancia, este caso nos ofrece una visión fascinante de las complejidades y las luchas de poder dentro de la industria del entretenimiento. Nos recuerda que detrás del glamour y la fama, existen redes intrincadas de relaciones, ambiciones personales y a veces estrategias poco convencionales para mantener el control y asegurar el éxito. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado las posibles motivaciones detrás de esta supuesta jugada maestra de Can Yaman.
Hemos hablado de celos, de competencia, de ego y de la influencia que uno puede tener en la industria. Lo que queda claro es que la exclusión de Demet Özdemir de este importante anuncio ha abierto una caja de Pandora de rumores, y la teoría de la venganza de Khan es, sin duda, la más comentada y para muchos, la más plausible. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente orquestó esto? ¿Cuáles creen que fueron sus motivaciones? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Anímense a debatir, a compartir sus ideas. Y si han disfrutado de este análisis, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al filo de la silla, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y conocidos para que todos estemos al tanto de los últimos chismes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.